vamos a ver el segundo capítulo de esta serie de reportajes sobre los problemas en la gestión hospitalaria que hemos llamado Salud Enferma. Nos adentramos ahora en el mundo de miles de pacientes que viven en los hospitales por años, porque después de haber sido dados de alta, nadie los fue a buscar. La lucha por reubicarlos y por darles una vida digna es a contrarreloj y la asumen los mismos funcionarios de los hospitales. Son 996 personas en todo Chile y el gasto para el Estado es de 94.000 millones de pesos al año. El reportaje es de Felipe Robledo, María Fernanda Gándara y Nicolás Mijovilovich. Pacientes que han cumplido 3 o 4 años. Les dicen pacientes sociosanitarios. Hemos tenido pacientes que han fallecido en situación de abandono. Pacientes que fueron dados de alta pero no tienen dónde ir y terminan alojados en el hospital por meses e incluso años mientras son reubicados y el Estado se hace cargo de sus gastos. Esto no va a salir de acá porque no tenemos dónde poner a estos 30 pacientes. Viajamos a Concepción y también recorrimos estos containers del Hospital San José en Santiago. Pedimos a todos los hospitales las listas de pacientes que siguen viviendo ahí después de meses y nos sorprendimos. El peor favor que podemos hacerle a un paciente de este tipo es mantenerlo en el hospital. No solo por el gasto, es también por la calidad de vida que ese paciente va a tener. Tocaba que de repente las daban de alta, las iban a dejar en la casa, no habría nadie y tenían que devolverse. Hoy están ocupando camas y presupuesto de salud que no está destinado para ellos. Solo salud se está haciendo caro, cuando es un problema de la sociedad en general. Hoy en Chile hay 137 establecimientos en los que hay los denominados pacientes sociosanitarios. ¿Quiénes son? Personas que tras ser tratadas son dadas de alta, pero al no tener red de apoyo que los reciba terminan viviendo en el hospital mientras esperan un cupo en algún hogar. Un inesperado costo que termina absorbiendo el hospital y que fue alertado por la propia ministra de Salud como uno de los factores que más pérdidas genera en la red de salud. Tenemos 1.000 pacientes sociosanitarios, o sea, son dos hospitales enteros de pacientes sociosanitarios. Que entendemos, y no nos cabe ninguna duda, que nuestros hospitales han hecho todo el trabajo por tratar de llevarlos a sus casas y no han encontrado dónde llevarlos. Es un problema de la sociedad en la cual solo salud se está haciendo caro, que eso también es un sobregasto nuestro. Tras este revelador diagnóstico, nos preguntamos cuántas pérdidas ha generado a los hospitales y por qué nadie ha gestionado una solución tras tantos años. Quisimos entrar a los hospitales para conocer la realidad, pero en Santiago el propio MinSal nos negó el acceso. Fuimos entonces a regiones. Llegamos a Concepción, al Hospital Guillermo Grant Benavente. Este es el único hospital que nos dejó entrar para conocer la realidad de los pacientes sociosanitarios. Es uno de los hospitales más grandes de Chile y ha llegado a tener simultáneamente hasta 70 pacientes sociosanitarios. Hoy los redujo a 20, pero saben que la cifra es cíclica, por lo que han debido modificar su presupuesto. Este hospital da respuesta a prácticamente toda la zona sur del país y al tener esta cama utilizada en un paciente que puede estar en su domicilio nos impide que otro paciente que tenga una condición clínica importante que necesitamos tratar no pueda tener acceso al recinto. Actualmente el Hospital Guillermo Grant Benavente tiene el 100% de las camas ocupadas y liberarlas es una acción primordial para el equipo médico. El problema es cómo, porque parte de estas camas ya están destinadas a los sociosanitarios.
Nos ha obligado a habilitar camas y a habilitar personal para este cuidado de pacientes, a tener nuestro equipo de jurídica y nuestro equipo de asistente social dedicado a estos pacientes. Pero detrás de estas preocupantes cifras hay personas que viven en el hospital esperando un cupo que los saque del centro asistencial y los traslade, por ejemplo, a algún establecimiento de larga estadía para adultos mayores o ELEAM. Él es Óscar y lleva casi un año esperando. Está solo y su única familia hoy son los funcionarios. ¿Cómo ha sido este año para ti acá? Pues ahí no he dado ni cuenta. ¿Se ha pasado rápido? Sí. ¿Qué le han dicho? Que hay que esperarnos. Muy buen paciente. Sí. Excelente paciente. Comprensivo a pesar de todo el tiempo que lleva con nosotros. Muy conversador. Sí. Ya. Cuando yo no vengo me extraña. ¿Así? Me extraña. Pregunta por ¿O usted. no? Sí, pues me extraña todo. La Marcelita. Sí. ¿Dónde está la Marcelita? Ayer, por ejemplo, no vino. Ayer ya no vine, me extrañó. Ah, ya Echándome de menos. preguntó por ella. Sí. El Óscar no tenía dónde llegar, no tenía hogar, la familia lo venía a ver, pero no podían hacerse cargo de él. Entonces el hospital se hizo cargo de él. Era conductor del transporte público, pero la diabetes le quitó la visión y provocó la amputación de sus piernas. Gran parte del día lo pasa en cama, salvo cuando las funcionarias se organizan y le dan paseos por el hospital. Este es uno de los pocos momentos en que Óscar sale, se ríe, conversa y comparte. Ya mira, vamos a ir a dar un paseo ya. Vamos a dar la vuelta ya. ¿Va a salir la tele? Sí, pues tú también vas a salir en la tele. ¿Y aquí, puras mujeres? Sí, pues aquí puras mujeres. Ah, yo no quiero quedar aquí. No, pues si para allá está hombre, ¿te acordás o no? Mira, Óscar. Hola, mi chiquilla. Este es un momento de fama. Sí. Así que tienes que sonríe para la tele. Sí. Vamos, sí, el Oscarito. Voy a salir en la tele. Eso. Básicamente nosotros lo apañamos en todo. Yo a veces le corto el pelo o lo saco a pasear alrededor de acá en silla de ruedas. Pero igual está básicamente ahí acostado. No tiene ánimo de nada a veces, pero igual hay que animarlo. Pero la mayor parte del tiempo la soledad es la compañía de muchos pacientes. Algunos incluso mueren esperando que alguien los saque del hospital y que esta pieza no sea su casa. Hemos tenido pacientes que han cumplido 3 o 4 años. Hemos tenido pacientes que han fallecido en situación de abandono en nuestro establecimiento. El peor favor que podemos hacerle a un paciente de este tipo es mantenerlo en el hospital. No solo por el gasto, que yo entiendo que preocupa, es también por la calidad de vida que ese paciente va a tener. Es profundamente impactante. No porque se deje de gastar, porque en realidad esto no se va a ahorrar si es que no se gasta en estos pacientes. Lo que pasa es que el presupuesto que hoy día está gastándose en pacientes que pudieran estar en mejores condiciones en otros dispositivos de la red, pero esos recursos debieran utilizarse de mejor forma en otros pacientes. Las cifras nacionales son preocupantes. Hasta marzo había 996 pacientes sociosanitarios en la red. Para que comprenda la magnitud, si juntáramos a todos los sociosanitarios, completaríamos la capacidad de 2 hospitales completos. Esto va en directo perjuicio de la atención y las listas de espera. El sistema de atención de salud está subsidiando la dimensión de cuidado sociosanitario, dado que esta no se ha logrado estructurar como debiera ser. Y que tiene un impacto también en la lista de espera, en la atención oportuna de situaciones complejas que sí debieran resolverse en el hospital. Pero este es un problema mucho más profundo. Si lo llevamos a costos, el tener a cada usuario le cuesta al sistema en promedio 296,000 pesos diarios. En total, al año se desembolsó por todos más de 94,000 millones de pesos. A modo de ejemplo, esta misma cifra habría servido para financiar 10 CESFAM como este que está a punto de inaugurarse en Providencia o financiar por completo el nuevo teleférico bicentenario.
¿Qué alternativas entonces tienen estos pacientes, en su mayoría adultos mayores? Los cupos en la red pública son limitados. Principalmente está administrada por Senama a través de municipios y por fundaciones sin fines de lucro. La opción de ampliarlos se ve lejos. Cuando nosotros tenemos una cama disponible, que es normalmente cuando fallece alguno de nuestros residentes, nosotros avisamos y entonces nos derivan a uno de estos pacientes. Pero este proceso puede tomar en algunos casos 7 meses o un año, incluso más. Este es uno de los lugares a los que llegan pacientes sociosanitarios. Una de ellas es Susana. Ella no tiene familia que la reciba y está activa y lúcida, pero un accidente cerebrovascular le cambió la vida para siempre. Durante 8 meses vivió en un hospital esperando un cupo como este. Luego era qué iba a hacer yo después de salir de ahí. No tenía redes, porque es muy difícil entrar a estos lugares, mucha gente esperando. Y eso lo veía en el hospital, porque ahí iban a dejar a las personas y luego se desligaban de ella, pero no la podían mantener porque esas camas se necesitan. Y vi mucho eso. Gente todas desesperadas porque ¿qué hacían con ella? Tocaba que de repente las daban de alta, las iban a dejar la casa, no habría nadie y tenían que devolverse. La espera no es amena cuando hay incertidumbre porque no hay cupos en el sistema. Según cifras del MinSal, los servicios de salud con más pacientes sociosanitarios en espera son la Araucanía Sur con 87, Valparaíso, San Antonio con 82, en Coquimbo hay 79, en la región metropolitana Occidente tienen 73 y la metropolitana Sur Oriente 68 pacientes. Nosotros si hablamos del total de camas en establecimientos de larga estadía en el país, ya sea con o sin fines de lucro, estamos hablando de más o menos 20.000 camas disponibles. ¿Ya? Nosotros creemos que hay un déficit de más o menos 90.000 camas para poder atender a toda la población. Solicitamos una entrevista al Servicio Nacional del Adulto Mayor y al Ministerio de Desarrollo Social, dos de los actores más relevantes para descomprimir la ocupación de camas por estos pacientes y reubicarlos, pero su respuesta fue no. Pero fue esta subsecretaria de Redes Asistenciales que hoy integra el actual Consejo Nacional de Salud convocado por el MinSal la que enfatiza en las trabas que se producen al querer generar cambios. Cuando depende de que un ministro lo asuma de una manera o que el próximo ministro o ministra lo asuma de otra, en realidad se generan, como decía recién, muchas iniciativas. Si todos queremos resolver este problema, pero no están alineadas, no están estructuradas, depende mucho de la voluntad y también de que cada uno de los ministerios resguarda su propio presupuesto, si también eso es cierto. ¿Y qué pasó con las innumerables mesas de trabajo y comités que se han creado para buscar soluciones? Generaban muchos comités, mesas, digamos, de conversaciones. ¿Eso no llega a ningún lado? En general tanto no ha llegado a ningún lado que hoy día el problema vuelve a aparecer. ¿Qué genera todo esto? Que las cifras y la espera sigan aumentando. El abandono que muchos pacientes sufren por familiares que no quieren hacerse responsables se termina transformando en un modus operandi que pone al hospital en jaque. Las familias saben que si viene acá y yo deniego la posibilidad de ser su red de apoyo, el paciente queda acá y no lo puedo dar de alta. Entonces ya obliga a ese paciente a internarlo en hospitalización. Entonces las familias además ya conocen muy bien. Se ha transformado lamentablemente en un modus operandi. Nos vamos a seguir resistiendo a que nosotros como sector público nos hagamos cargo de una realidad que deben hacerse cargo otras instituciones. Han habido situaciones donde ellos también manifiestan y se preguntan ¿por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué mi hijo no me viene a ver? ¿Por qué mi esposa no me viene a ver? Yo no merezco esto.
En el Hospital San José vive en un drama similar. Según información obtenida por Transparencia, entre mayo del 2025 y mayo del 2026 se registraron 39 pacientes sociosanitarios. Varios de ellos están alojados en esta zona de containers donde ingresamos con sus funcionarios. Estos containers, esos pacientes están ocupando acá por lo menos 19 camas. Y ese era el tipo de paciente que se estaba mandando afuera a una por intermedio de una institución donde se estaba pagando 160.000 pesos diarios por estadía. ¿Eso sigue siendo así? ¿Eso va a cambiar? Mira, nosotros tuvimos una reunión a través de nuestra Federación Metropolitana con el director hace por lo menos unas 2 semanas, donde él nos dice que esto no va a salir de acá porque no tenemos dónde poner a estos 30 pacientes. Pero según esta trabajadora, las condiciones de estos containers no son las mejores. Son unos containers que están sin resolución sanitaria. Eso hay que dejarlo súper claro porque eso las autoridades lo saben, el Ministerio también lo sabe. Y empieza la construcción del Hospital del Cáncer. Solicitamos entrar formalmente al hospital y tener su visión de esta problemática, pero no hubo disposición. Este completo abandono de personas vulnerables le genera un ahogo financiero a los hospitales e incluso, según la propia ministra de Salud, puede tener más de una intención. He pedido que hagamos un cruce, porque yo les puedo dar por firmado que un porcentaje no menor de esa familia está recibiendo el, o la PGU o la jubilación o lo que fuera. O sea, eso es abandono. Un abandono cruel del que hoy heroicamente los funcionarios de la salud se hacen cargo y los hospitales costean a diario, pero que a largo plazo ha significado un serio perjuicio en el presupuesto de salud que frente a la constante escasez de recursos surge como alternativa para disminuir costos simplemente con una buena gestión.